Buenas noches, estimados colegas. Bien, con esta semana de la ingeniería mecánica, con estos últimos eventos que vamos a tener estos 3 días, 1, 2 y 3, estamos dando término a nuestra gestión de 3 años. Realmente nos vamos gratamente satisfechos por la labor realizada. Realmente hemos tenido una labor muy, si se puede decir, extenuada, intensa. Hemos realizado muchos eventos, pero no solo eventos que lo que normalmente hacemos, que son conferencias, cursos, foros, sino también hemos realizado 2 congresos, 2 conimeras, que realmente es la primera vez, creo yo, que una junta directiva en su periodo ha podido realizar 2 conimeras. Nos ha tocado esa posibilidad de hacerlo, ese compromiso, y lo hicimos. Realmente para mí es un grato honor y realmente un agradecimiento también para la junta directiva que me ha acompañado, y además las empresas que apostaron, que nos apoyaron en su momento para poder realizar estos 2 grandes eventos. Realmente nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, y además hemos logrado incursionar en 2 temas adicionales que no se habían hecho antes, que son, primero, la realización de tener, digamos, las secretarías técnicas a cargo del capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica. Tenemos ya la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Normalización de Gas Licuado de Petróleo, tenemos la Secretaría del Subcomité Técnico del Comité Técnico de Normalización de Gas Natural Licuado, tenemos también la presidencia del Comité Técnico de Normalización de Ingeniería Ferroviaria. Son 3 temas a cargo del capítulo. Eso nunca se había dado, es la primera vez en esta gestión. Igualmente, tenemos también la grata satisfacción de haber sido invitado en diversas oportunidades como panelistas y como expositores en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Entonces, ya tenemos un canal como colegio, como capítulo, lo cual, digamos, implica, digamos, tareas adicionales para justamente el presidente electo, que ha tenido esa grata satisfacción de poder acompañarnos hoy día, ¿no? Pero eso lo voy a hacer en un momento de la presentación, digamos, extraoficial, porque oficial ya será cuando justamente el jurado, digamos, la comisión electoral lo esté proclamando aquí públicamente, ¿no? Bien, por otro lado, quería decirles de que efectivamente estos 3 años han estado, digamos, colmados de muchas satisfacciones, pero también muchas tareas que hemos cumplido y que también, por supuesto, hay mucho por hacer. Si bien es cierto, hemos avanzado algo, pero creo que la tarea todavía es muy larga. O sea, hay un plan de trabajo importante por realizar, y esperamos que en el futuro se puedan seguir con los comités que habíamos formado en el capítulo, que es el Comité Técnico de Gas, que ha dado muchas satisfacciones. La gran mayoría de eventos de gran peso se han realizado con ese Comité Técnico de Gas, a cargo justamente de nuestro coordinador, el ingeniero José Carlos Armas. Luego hemos tenido otro comité también, que era el de Ingeniería Mecánica y Fluidos, que también con el cual hemos tenido un congreso de Mecánica y Fluidos acá en el colegio. Y por último, el Comité de Calderas, que también ha realizado sus actividades dentro y fuera del colegio. Esos 3 comités han sido muy activos, pero por supuesto, seguramente el nuevo presidente debe estar pensando en otros comités
¿por qué no? Hay muchos campos que están dentro, muchas especialidades dentro de este capítulo, como por ejemplo ingeniería naval. Una vez los invitamos a los ingenieros navales para ver si podían realizar acá también un comité. La especialidad de mecatrónica también, ¿por qué no? El capítulo está abierto para poder realizar los comités que se pueden formar. Tenemos varias especialidades que creo que podrían hacerlo. Es cuestión de que se formen, se organicen y luego presenten su proyecto de comité al nuevo presidente. Bien, yo creo que tenemos una semana bastante nutrida con exposiciones que tienen que ver con la parte eléctrica, mantenimiento, también gas natural licuado, y hemos invitado a 2 empresas también adicionales de parte de Samine, ¿no? Termodinámica Ingenieros, ABB y la empresa IMW, que nos va a hablar sobre compresores de gas natural. Eso va a ser ya el jueves 3 de diciembre. Señores, por mi parte es todo lo que tengo que decirles. Les doy la bienvenida, muchas gracias por asistir a este evento y paso a presentarlos inmediatamente al ingeniero Reinaldo Villanueva Ure, presidente electo recientemente, habiendo ganado las elecciones el día domingo, justamente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Con ustedes entonces, el ingeniero Reinaldo Villanueva Ure. Por favor, ingeniero. Estimada concurrencia, muy buenas noches, señores miembros de la mesa de honor, estimados invitados. En primer lugar, debo agradecer encarecidamente a todas las personas y profesionales que han hecho posible que nuestro equipo, que ha participado en estas elecciones, haya podido acceder a la delimitación del capítulo. Y hemos evidenciado de que los profesionales en ingeniería hemos alcanzado una madurez cívica que no se consigue en otros ámbitos profesionales, puesto que las elecciones se han desarrollado en una verdadera fiesta democrática. Todos hemos sabido respetar las decisiones de los electores y hemos acatado todas las disposiciones del comité electoral. Eso significa mucho, porque estamos recuperando la esencia que tenía el colegio en años anteriores, que se fue resentida hace poco por circunstancias que ustedes deben recordar. Aparte, debo mencionarles de que no es necesario ser miembro de una directiva para poder aportar a nuestro colegio y a nuestro país, ya que desde cualquier punto que nosotros nos encontremos y cualquier actividad que desarrollemos, podemos colaborar. Y yo le doy las gracias al ingeniero Ricardo Santillán, que innumerables veces me ha invitado a participar en las diferentes comisiones que él ha organizado. Y yo prestamente he venido sin ningún interés, solamente con el afán de servicio, porque los ingenieros somos seres de servicio. Nuestra profesión es brindar servicio a la sociedad para mejorar su estilo de vida, su confort y el desarrollo. Siempre esa es nuestra premisa. Entonces, con ese pensamiento, nosotros vamos a continuar con los lineamientos que ha impuesto el ingeniero Ricardo Santillán, a quien yo lo felicito, porque he visto su trabajo, que se ha dedicado con esmero, con bastante participación al colegio, que eso es justamente lo que se necesita y lo que no se hacía antes. Él ha demostrado con su entrega lo que uno puede hacer por su colegio, que es nuestra segunda alma mater, ¿no? El alma mater primigenia es nuestra universidad, que nos dio la formación para poder desarrollarnos como profesionales, y nuestra segunda alma mater es el colegio, a quien nosotros vamos a retribuir con la experiencia y conocimientos que hemos adquirido en nuestra trayectoria profesional.
Y nosotros siempre con el espíritu de la mejora continua vamos a tratar de superar lo que ha hecho el ingeniero Santillán, porque esa es nuestra obligación. No hay programa perfecto, no hay ninguna disposición que sea la última, siempre hay que mejorar. Esa es la filosofía del mejoramiento continuo, lo que saben bien todos los profesionales que se dedican a esta actividad. Y tal es así entonces que nosotros vamos a tratar de oficializar también los otros comités que faltan. Por ejemplo, la deficiencia energética, que tanta falta nos hace. La seguridad eléctrica, que está atravesando por un caos desde hace mucho tiempo, porque no se planifica. Tenemos épocas de deficiencia que no alcanza la oferta. Ahora estamos al revés, una sobreoferta de energía que no se puede transmitir porque justamente no se han planificado las líneas de transmisión y tampoco se ha previsto el crecimiento de la demanda a las tasas que deben estar estudiadas previamente. Todas esas situaciones se deben de corregir con un análisis profundo y solamente le corresponde a la ingeniería tomar la decisión al respecto y aconsejar a los políticos que tomen las decisiones oportunas para que no se presenten estos casos. También tenemos otros problemas que nos están agobiando, que merecen toda nuestra atención, y ese es nuestro esfuerzo y nuestro compromiso de poder dar soluciones académicas, tal como se estila en otros países. Los estados encargan a la academia resolver los problemas técnicos en concordancia con la institución profesional que son los colegios. A eso aspiramos, a hacer la conjunción entre universidad y empresa. Tal es así que nosotros, aparte de desarrollar los cursos de capacitación para actualizar permanentemente los conocimientos de nuestros colegiados, vamos a traer especialistas de primer nivel que ahorita están dando su aporte a la Facultad de Mecánica de la Universidad Nacional de Energía, donde hasta hace poco también he sido decano, donde hemos logrado captar del Ministerio de Energía y Minas el único programa de doctorado que se está realizando en el país. 3 programas de maestrías totalmente financiadas, con recursos que nos permiten traer los mejores especialistas de las prestigiosas universidades del mundo, como son el MIT, Oxford, etc. Aprovechando la oportunidad en que estos profesionales vengan a dictar sus cursos a estos programas que les he mencionado, también lo haremos participar acá en el colegio. Eso ya está delineado. Entonces, eso también vamos a lograr que se cristalice acá para mejorar el nivel académico de nuestra profesión. Debo agradecer a mi equipo de trabajo, porque sin ellos no hubiéramos podido llegar. Esto es una demostración que si trabajamos en equipo, todo se puede conseguir mancomunadamente, disciplinadamente y amicalmente, con un espíritu de camaradería, con un clima laboral excelente para que se puedan desarrollar las cosas y con una motivación apropiada, que es nuestro servicio al país, ¿no? En nuestro equipo de trabajo estamos dando la oportunidad a todos los profesionales sin distinción. Ya tenemos incorporados a los mejores profesionales de las diversas universidades del país, de la Universidad UNI, por supuesto, de San Marcos, de la Católica, de la Universidad de Ica, de la Universidad del Callao, etc. Todos están invitados. A los miembros también de las listas que han competido con nosotros, también están cordialmente invitados, porque muchas mentes piensan mejor que algunas. Entonces, esa es nuestra meta, trabajar en equipo, aperturar el conocimiento tal como está previsto en nuestra declaración de principios y nuestro plan de acción que nosotros presentamos al Comité Electoral para postular a este prestigioso capítulo. Nuevamente debo agradecer a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de servir a mi colegio, al ingeniero Chumpitaz, ingeniero Santillán, por haberme dado la oportunidad de participar anteriormente, y a todos ustedes les deseo lo mejor de los éxitos en esta semana y que así sucesivamente nos encontremos permanentemente celebrando acontecimientos de esta misma naturaleza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Reinaldo Villanueva Bure, flamante presidente electo del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica que
luego de los resultados de la votación electoral de los ingenieros el domingo último, ya tenemos este resultado. Semioficial porque, como ya lo dijo el ingeniero Ricardo Santillán, pues hay que oficializar a través del Comité Electoral del Consejo Departamental. Pero a partir del primero ya estará tomando la posta que ha de dejar el ingeniero Ricardo Santillán para que el ingeniero Reinaldo Villanueva asuma la presidencia oficialmente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Bien, ingeniero Santillán, vamos a iniciar, vamos a invitar al ingeniero Luis Chivilches Ayala. Él es actualmente presidente del Comité de Colegiación del Consejo Departamental, a su vez es director secretario de la actual directiva del Colegio del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, y también es flamante director tesorero de la gestión que a partir del 1 de enero ha de asumir dentro de la nueva directiva, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Pero, ingeniero Luis Chivilches, por favor, para la inauguración de este evento. Muy buenas noches, señores miembros de la Orden. Saludo muy efusivo a nuestra mesa de honor que preside el presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, ingeniero Ricardo Santillán Chumpitaz, y su consejo directivo que lo acompaña. Asimismo, a los distinguidos expositores que en esta ocasión van a tener a bien hacer su exposición, el ingeniero César Villa, que nos acompaña, también el ingeniero Víctor del Castillo, que en breve darán su exposición. Y por supuesto también saludar al flamante presidente electo del capítulo, el próximo premio, el ingeniero Reinaldo Villanueva Ure. Que el día, fin de semana, pues hemos tenido elecciones. Creo que realizamos los éxitos. Bueno, en primer lugar, quiero saludar el esfuerzo y un balance muy apretado de la gestión del ingeniero Ricardo Santillán, que hemos visto de cerca. Hemos compartido gestión, tanto él en el capitular, que habla en la Secretaría Departamental, y he visto de cerca, como él lo ha manifestado, realmente un trabajo concienzudo, esforzado, dinámico, ¿no? En Coapimera, Coñimera, en los cursos de capacitación, etcétera, y en las cuales también he podido participar de cerca gracias a su invitación. Entonces creo que hay un balance muy positivo que está dejando esta gestión. Desde ya creo que era un compromiso, un reto cuando asumimos, por supuesto, la gestión. Ya lo ha manifestado con un balance también apretado, ¿no?, de su presencia en las comisiones nacionales técnicas de normalización, que dicho sea de paso, nosotros en esta gestión esperamos la próxima retomar también, no solamente a nivel de la especialidad mecánica, sino todas las especialidades. Hay cerca de 300 comisiones técnicas a nivel nacional y muy pocas se han utilizado, y creo que acá compete un trabajo externo, y ese es un poco nuestro compromiso del equipo que ingresa, hacer un trabajo externo, ¿no?, de alianzas estratégicas, convenios con el gobierno central, regional, local, para hacer trabajos en equipo. Y como ya lo ha dicho el ingeniero Villanueva, ¿no?, nosotros vamos a hacer la reserva del equipo técnico y soporte de las instituciones, y por qué no en las políticas de Estado, ¿no?, y donde adolece, y realmente ahorita, por ejemplo, un ministro ingeniero no hay en todo el Ejecutivo. Entonces creo que eso es también un poco tarea de hacer un reposicionamiento de la ingeniería nacional y en particular en las políticas de Estado. Estaremos trabajando en ese, ¿no?, por supuesto con el decano nacional, y nosotros como Consejo Departamental de Lima nos compete toda la región Lima. Activaremos las comisiones también, ¿no?, provinciales de Cañete, de Huacho y de Barranca, que están funcionando. Bien, también quisiera mencionar brevemente, nosotros concluimos por supuesto la gestión, y quisiera mencionar nada más así en forma la parte tangible, la
aparte de hacer un saneamiento general, y que ya lo manifestaron, que hubo pues el 2011 algunos inconvenientes en la transición de la directiva. Nosotros saneamos casi todo un año las cuentas, ¿no?, parte administrativa, y en la parte tangible creo que dejamos ahora lo que queremos, sino es algo concreto. Dejamos 16 bungalows más de ampliación en el club de Chosica, un campestre que tenemos, que ustedes pueden disfrutar. Esa es una cosa tangible que se está dejando. Y otro de los puntos es el data center, que permitirá que nosotros podamos también usar de las teleconferencias, ¿no?, de expertos internacionales, que a veces no será necesario que vengan, sino captaremos vía enlace, y también para que nosotros hagamos gestiones directamente donde estemos, certificados de habilidad, donde estén, digamos, trabajando, no tiene que ver físicamente acá. Entonces eso se va a ampliar, digamos, la capacidad, la banda de comunicación. Incluso los pagos, obviamente, ya se está haciendo las cotizaciones en el banco, ¿no? Creo que eso son dos cosas tangibles que estamos dejando, aparte de algunos convenios que seguramente va a ser de beneficio para todos los miembros de la orden. Y también comentar brevemente, al final, este domingo, pues conforme estatuto, ¿no?, se convocó a elecciones generales del SIC, tanto nacional, departamental, como los capitulares. Ya tenemos los resultados, ¿no?, extraoficiales, pero ya prácticamente el día domingo ya se dio el resultado final, pero puesto oficioso. Y pues como resultado tenemos al ingeniero Reinaldo Villanueva, que ya como flamante presidente del capítulo, y también en el Consejo Departamental pues ha sido elegido como decano el ingeniero Javier Arreta Freire. Y bueno, todavía no tenemos novedades del nacional, en la cual estuvieron compitiendo el ingeniero Jorge Alba y el ingeniero Manrique. Todavía no hay cifras oficiales allí, no podemos adelantar en todo caso, pero ha sido una fiesta democrática, cívica, en la cual todos los capítulos, todos los miembros de la orden, ¿no?, que como derecho y deberes hemos participado, ¿no?, como votantes, otros como candidatos, y los miembros de la orden han definido las alternativas. Entonces tenemos ahora ya también con los resultados a la vista, retos y proyectos que desarrollar. Igual hacemos un avance de que ya estaremos próximamente pues invitándolos, pero lo más importante de esto es que esta semana disfrutemos de las actividades, ¿no?, de las conferencias de la semana en ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, que he visto que está bastante nutrido, y esperamos que esta semana, ¿no?, sea una parte, ¿no?, que normalmente se hacía en noviembre antes de las elecciones, porque era justo el punto en el cual se llegaba a las elecciones, pero esta vez, bueno, vamos a más bien darle con broche de oro, ingeniero Santillán, ¿no?, las elecciones, y al menos hasta el momento todo está normal, no hay ningún punto de impugnación, esperamos que así sea, y creo que los ingenieros nos entendemos rápidamente y no hay que hacer muchos números, sino de frente los resultados y punto. Nuevamente, nuestro agradecimiento a todos los miembros de la orden, felicito a cada uno de los miembros del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, que disfruten su semana y esperamos poder compartir y desearle éxitos profesionales, y también a su consejo directivo entrante y también saliente, que siempre estemos unidos, porque nosotros, como ya les he dicho, servimos a la sociedad y al país. El país nos necesita, ¿no? La ingeniería es desarrollo y desarrollo es ingeniería. Con estas palabras declaro, y con honroso encargo, y a nombre de nuestro decano, que estoy seguro, bueno, por razones no ha podido venir el ingeniero Oscar Rafael Añosa, declaro inaugurada la Semana de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica el 2015. Muy buenas noches. Y muchas gracias, ingeniero Luis Chivilches Ayala, flamante director tesorero de la nueva directiva del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a partir del 1 de enero del próximo año,
para los próximos 3 años hasta el 2018. Bien, vamos con su venia, señor presidente, ingeniero Ricardo Santillán, para presentar a los dos conferencistas, los señores ingenieros. Primero tendremos la exposición, la primera conferencia, automatización de la combustión en calderas, a cargo del ingeniero César Villa Iquira, termodinámica. El ingeniero César Villa Iquira, si nos permite leer su perfil profesional, ingeniero mecánico electricista, con experiencia en más de 15 años en la gestión de proyectos mecánicos y eléctricos, proyectos energéticos industriales, vapor, transporte de líquidos, aire comprimido, almacenamiento, distribución y utilización de combustibles líquidos y gaseosos, así como la evaluación, diseño y selección de los elementos que lo componen. Él es especialista en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos, mecánicos y software de mantenimiento, con una maestría en administración, con cursos en combustión en Argentina con la compañía Sake, México con la compañía Cleverbrook, y especialista en calderas de recuperación con quemadores Nadcom en Canadá. Ingeniero César Villa Iquira, la primera conferencia. Tú correcto. Muy buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar lo que es la automatización en calderas de combustión. Este es un tema bastante importante en el ahorro de energía. A la fecha hemos cambiado ya de matriz energética de gas natural, de residual a gas natural, y nos falta ese salto en el ahorro de energía, que es la automatización de las calderas. El parque de calderas en Lima, todas en un 90% ya han sido cambiadas de residual a gas natural o de diésel 2 a gas natural, pero nos hemos olvidado de automatizar la combustión. Esto nos da un ahorro entre 3 a 4%, y la gran mayoría no lo hace porque, como la recuperación en cambio de matriz energética de residual a gas natural, la recuperación es en un 40%, entonces no lo han hecho. Entonces, este curso, lo que voy a exponer es para que vean cuáles son las cosas que tenemos que hacer para automatizar. No es nada difícil, solamente hay que empezarlo a hacer para ahorrar 4% de ahorro de combustible de lo que gasta. Como lo que comencé, en el sector industrial peruano, la mayoría de las industrias no tiene automatizado el proceso de combustión de las calderas. Muchas utilizan el sistema mecánico, es el sistema de varillaje que tienen en sus plantas, levas, articulaciones, los que nos da un error cuando la persona que regula el caldero, ¿qué ocurre? Como estos son equipos móviles, lo regula hoy y pasa 15 días y por la vibración se va a desregular. Por lo tanto, lo que regulaste al inicio del mes, a fin de mes no va a ser igual, va a variar. Por lo tanto, incide en el costo del combustible, vas a gastar más dinero. El objetivo del curso, o de esta pequeña exposición, es independizar el sistema de modulación mecánica con actuadores de aire y combustible para reducir el consumo de combustible durante la combustión. ¿Esto qué consiste? Podemos cambiar actuadores, servomotores. La idea es eliminar todas las partes móviles de la combustión para que nosotros logremos
la mayor eficiencia posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para la implementación del proceso de control de combustión vamos a utilizar instrumentación con señal de salidas de 4 a 20 miliamperios, como los transmisores de presión, temperatura, sensores de oxígeno, actuadores eléctricos, servos, etc. Entonces, nosotros, para diseñar un sistema de combustión, tenemos que conocer todo el proceso de la caldera. Si no lo conocemos, nos va a dar el temor. Las grandes compañías no lo hacen porque tienen temor. A una caldera no hay que tener temor, lo que hay que tener es respeto y cuidado y cumplir con todo lo que dice el manual. Entonces muchas personas no la tocan. Como llega de fábrica, la dejan y trabaja en algunos casos eficientemente y en otros no eficiente. Lo que sale en la chimenea es calor, y ese calor es dinero. Si nosotros pudiésemos mirar dineros o dólares que salen por la chimenea, nadie lo dejaría salir, todos estaríamos pendientes de eso. Pero lamentablemente en el Perú todavía se sigue botando dinero por la chimenea. Lo que más ocasiona también es el calentamiento global. Bueno, acá les voy a explicar, en forma breve, lo que consiste, ¿no? Esta es, una caldera de vapor, y tenemos nosotros, para tener la combustión, necesitamos dos cosas. El aire, que nos va a aportar el oxígeno, y el combustible. Y nosotros en la línea de aire tenemos componentes como interruptores de presión, que nos van a certificar que hay aire, presencia de aire. De flujo, tenemos en la línea de combustible un tren de válvulas, ya sea de combustible líquido o gaseoso. En ambos trenes igual necesitamos presostatos que nos certifiquen si hay baja o alta presión en el caso de gas, y en el caso de petróleo controlamos la temperatura y la presión, en el caso de petróleo residual. En el caso de diésel 2 vamos a manejar lo que es presión. Bueno, y acá tenemos el piloto de gas, que es importante en cualquiera de los dos combustibles, que nos va a dar la ignición. Igual, el piloto de gas es importante porque nos va a dar la primera llama para que entre la llama principal. Acá tiene un tren también de válvulas, ¿no? La norma dice que debe haber 2 válvulas, normalmente cerradas y una abierta. Eso es lo que ahora con la compañía Contugas, en el caso de en Pisco, en la zona de Ica, todos los calderos tienen que venir con un tren de válvula, con 2 válvulas en serie y una abierta, por seguridad. Este es el piloto. Luego tenemos acá la caldera, tenemos un control de presión. Este control de presión nos va a indicar cuánta presión necesita el caldero, si hay más demanda o menos demanda y hay consumo. Entonces este control va a ordenar a que haya más llama o menos llama. Bueno, tenemos la chimenea donde controlamos la temperatura, y acá la parte interna, ¿no? Y acá tenemos algo principal, que es el detector de flama, que es el que decide si es que ingresa petróleo o aire para que haya combustión. Este es el que mira siempre la llama. El control de combustión. ¿Qué cosa es un control de combustión? Esto nos ayuda a ajustar la relación aire-combustible. Siempre en la universidad nos han dicho, o hacíamos problemas, ¿no?, donde teníamos la relación aire-combustible, ¿no?, y nosotros hacíamos nuestras formulitas, luego agregamos el exceso de aire, etc., ¿no? Entonces, en este caso, la combustión en un caldero siempre se trabaja con exceso de aire. No existe la combustión estequiométrica. Acá
Se ajusta la reacción aire-combustible en el quemador en respuesta a la demanda y al rango completo de modulación. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo más demanda, o sea, más vapor, ¿qué ocurre? Voy a tener más aire y más combustible para quemar, para satisfacer la necesidad de mi planta. Y lo voy a hacer modulando. Si estoy en alto fuego, voy a tener más aire, más petróleo. Si estoy en bajo medio, fuego medio, igual, voy a necesitar menos combustible y más aire. Entonces, ¿se dan cuenta? Este es algo importante. Si yo no tengo bien regulada mi caldera, y si yo tengo levas, articulaciones, todos los puntos que yo trazo en una leva mecánica son inestables porque se desregula, vibra. Entonces se va a desregular la caldera. Y ahí vamos a perder dinero. El control de combustión trabaja en conjunto con el control programador, pero también está subordinado a él. ¿Esto qué significa? Que el control siempre va a depender del maestro, del controlador de combustión. O sea, ese que ustedes conocen de repente, Honeywell, Pirelli, Landis, ese siempre va a ser el maestro, siempre lo va a ordenar, siempre va a estar colgado de esto. Por eso es subordinado a él. O sea, nunca el control de combustión se hace una lógica en el PLC. En el PLC hace toda la lógica y el programador que conocen ustedes no se toca, porque es ciego y dedicado. Eso no se toca. Bueno, y en la tercera parte, el control del programador en su circuito debe incluir permisivos antes de los controles modulantes para garantizar la operación. ¿Esto qué significa? Que el control programador va a darle permiso para que continúe de la secuencia, certifique los interloops y continúe todo. Acá tenemos un cuadro, cómo antes era y cómo ha ido evolucionando los controles de combustión. Si se dan cuenta, antes eran analógicos. Ustedes sabían unas levas, si recuerdan. Yo he visto programadores como un televisor, ¿no? Con tubos y se levantaba y subía, ¿no? Y si se movía una levita, Dios mío, ya no había el mínimo, no arrancaba y era un problema. Luego neumáticos, eléctricos análogos, sistemas distribuidos, hasta que hemos llegado a los programables. Esto es lo que está ahora. Aquí tenemos una caldera. Como ven, esta parte es una varilla. Acá tenemos todas las articulaciones. En este caso, este es el lado de petróleo. Y acá tiene una leva. Y a la vez recibe una señal de esta varilla alrededor de todo el eje, para que mueva e ingrese petróleo. Y a la vez, en el medio, mueve al damper para que ingrese petróleo. ¿Se dan cuenta cuántas articulaciones se tienen y cuántas posibilidades de desregular hay? Aquí lo hemos especificado en un dibujo, todas las partes móviles que tenemos. Acá tenemos, en este caso, en esta caldera, tenemos un eje y acá tenemos una leva. Acá ingresa el combustible, o sea, ingresa el combustible. Acá se desplaza, ingresa el combustible. Acá tiene acción. Acá tenemos el motor Modutrol, que todos lo conocemos. Y acá tenemos una varilla, desplaza y mueve en función a la carga. Mueve y desplaza. En este caso, si es dual, la leva de la barba mariposa abre o cierra y en el medio el aire. Entonces, todas estas articulaciones, todas estas cosas se lo llevan ahora a actuadores o a servomotores y todo queda como van a ver en la siguiente figura. Bueno, más adelante está. Después de esto, nosotros a la fecha ya hemos conocido el caldero, sus partes, lo que queremos, a dónde queremos llegar, y continuamos con el programador. Este es el programador, en este caso un CB780. Este es un procesador, este es un control de combustión.
ciego, o sea, lo que tiene acá nadie lo altera, su tiempo de barrido, su piloto, nadie lo altera y no se puede alterar. Por seguridad no se puede, nosotros no podemos hacer en el PLC un control de combustión. Se puede hacer, pero el PLC, cualquiera persona tiene acceso, puede modificar el tiempo de barrido. ¿Y qué ocurre? Puede originar una explosión. En cambio, estos equipos son ciegos. Lo que dice, si son 30 segundos sus barridos, son 30 segundos. El timer nadie lo modifica. Por seguridad, siempre en lo que es en la automatización, este equipo va. Sin automatizar y con la automatización. Este es un procesador. Este procesador, bueno, diagnostica las fallas y tiene comunicación. El control programador es el corazón y el cerebro del sistema de control de la caldera. Monitorea los límites de seguridad interlux. Monitorea condiciones de flama de piloto principal. Controla secuencia de encendido, ventilador, apertura de válvulas, ignición. Y muestra en qué estado de operación está la caldera. Aquí tenemos los importantes, los detectores de flama. Tenemos los infrarrojos y los ultravioletas. Este es el check. En las centrales te piden que tengan una doble seguridad. Esto significa doble seguridad. Se certifica que si no hay fuego, que se apaga. Ahora tenemos los parámetros de combustión de una caldera. Nosotros sabemos que en la temperatura de gases, si la temperatura de los gases es mayor en 65 grados por arriba de la temperatura de vapor, significa que la temperatura está elevada y hay problemas en la combustión o en el equipo, en la caldera. Está dejando pasar gases. Entonces la solución, como acá dice, bueno, hay que hacer una limpieza o revisar las condiciones. A alta temperatura en la chimenea significa calor desperdiciado. Acá les he puesto un cuadrito de oxígeno y exceso de aire. Normalmente siempre hablamos, la gente habla de aire excedente, ¿no? O exceso de aire. Bueno, normalmente nosotros nos ubicamos en el valor del oxígeno. El valor del oxígeno es lo que te bota la celda y después con una regla te sale el aire excedente. Entonces acá tenemos los valores en gas natural de 2.5 a 4% y en residual de 3 a 4.5 de oxígeno. ¿Para qué sabemos todo esto? Porque esta es la única manera de que si yo deseo automatizar mi caldera, tengo que conocer todo el historial y en qué rango está mi caldera. Si tengo una caldera de 100 bhp y tengo este rango, ustedes me dirán, ¿es lógico automatizarla? Posiblemente no, porque la inversión va a ser tanta y posiblemente estés próximo a estos valores. Entonces ya va a depender de todo el análisis que hemos hecho para que nosotros automaticemos la caldera. ¿Okay? Normalmente a partir de 300 a 400 bhp ya se debe automatizar la caldera. Pero también antes de automatizar tenemos que conocer todos los valores de oxígeno que requiere o que establecen las normas, ¿no? Estas son normas referenciales de algún fabricante. En el Perú no existe referencias. Lo que sí existe es el tema de contaminación. Bueno, acá una acotación que en llama baja los niveles de aire excedente son generalmente mayores. No se asusten cuando alguien les regule una caldera y posiblemente en llama mínima el exceso de oxígeno esté en un valor de 6, 8, 9. No. ¿Por qué se le da ese rango alto? Para que cuando llegues a alta tengas espacio para regular. En cambio, si nosotros empezamos en llama mínima con un valor de 3, cuando nos vayamos a la llama alta no nos va a dar espacio para regular. Por eso no tengan problemas, porque las calderas
no están diseñadas para trabajar en llama mínima. Las calderas deben trabajar al 80% de su capacidad para que sea lo más eficiente posible. Entonces, si nosotros diseñamos mal la caldera y la hacemos a trabajar en el 50% o en llama mínima, está siendo deficiente la caldera. Por más que le coloquemos un sistema de combustión, ¿qué va a ocurrir el sistema de combustión automática? Se va a ir al mínimo. Y el problema no es ese, el problema es la capacidad, la simultaneidad con la que ustedes diseñan esa caldera. Acá tenemos el CO2 en gas natural, diésel y residual. Tenemos el valor en el caso de gas natural 10%, en el diésel 12.8% y en el residual. Tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque si en caso la temperatura disminuye y no está en el rango, ¿qué va a ocurrir? En un caldero sin automatizar, ¿qué ocurre? Arranca la caldera y empieza a humear y bota particulado. En cambio, en una automatización, esta variable, si la tienes metida en el PLC, no va a arrancar, por más que el operador quiera puentear y quiera arrancarlo. Tenemos la variable vapor. En la variable vapor tenemos la presión de vapor y el flujo de vapor. Acá lo más principal es la presión de vapor o un transmisor de presión. Normalmente las calderas tienen los presostatos. Presostatos alta y baja, modulación y el de seguridad. Entonces, ya cuando tú automatizas, necesitas un transmisor para que te mande la señal al modutrol. Y si tú tienes mucha demanda, ¿qué ocurre con la presión del vapor? Va a disminuir. Entonces, en la modulación, no es que, digamos, si tú lo tienes seteado a 110, modulas 101, 102, 103 o 110, 108, entonces, o sea, la variable es un 2% más arriba o menos. Ahí va modulando. Si en caso hay poca demanda, ya sale de la curva de modulación y se va hacia abajo y se apaga. Es principal. Ahora, si es una caldera más grande, el flujo de vapor es importante, porque yo puedo colocar un control anticipativo para lo que es el ingreso de agua en función a la variable flujo de vapor y presión. ¿Y qué ocurre en esos términos? En una caldera de potencia, en una caldera tubular, ¿qué ocurre? Si en un momento determinado la carga es rápida, es alta,
Entonces, ¿el caldero qué ocurre? El vapor va a salir muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? La válvula de control no va a tener la capacidad de abrirse porque va modulando. La bola de agua de ingreso al caldero va modulando. Entonces, en un sistema anticipativo, ¿qué ocurre? Cuando ocurre ese fenómeno, cae el flujo, la presión, la válvula de control se abre al 100%. Se anticipa. Pero les he puesto, bueno, este es opcional, pero también lo podemos meter en la lógica de la combustión. Y acá tenemos el agua, temperatura, flujo y nivel. Normalmente se exige el nivel. Las calderas normales, el nivel lo manejamos con un transmisor de presión, con un McDonald, un level master. Pero ya cuando estamos en un sistema de control de combustión, debe ser un transmisor o un level master que tiene la función de, más que todo por la señal, porque el McDonald tiene señal de resistencia y nosotros tenemos una señal análoga de 4 a 20 mA. Entonces ahí es donde vienen los cambios. La chimenea que necesitamos la temperatura, colocamos un transmisor de temperatura para saber la temperatura de gases a cuánto sale. Esto nos implica dos cosas: nos calcula la eficiencia y nos permite la seguridad del equipo. ¿Por qué? Porque si yo seteo una temperatura que no exceda, por ejemplo, los 250 grados centígrados, va a mandar una alarma. Pero yo también puedo colocar que el caldero se apague. Pero ya sería muy engorroso, los alemanes lo tienen todo, ya sería muy engorroso crearle muchos, ¿cómo se llama? Muchos cierres a la caldera, ¿no? Porque estamos en otra realidad y todas las calderas no tienen toda la automatización. Normalmente se coloca esto para un tema de seguridad, para explosión. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en Argentina, cuando un caldero se queda sin agua, ¿qué ocurre? La temperatura empieza a aumentar. ¿Sí o no? El operador no se da cuenta. El quemador sigue prendido. Pero si yo en la chimenea le coloco un lazo de control simple, ni siquiera un transmisor, una termocupla, y yo le digo, si te excedes la temperatura de 300 grados, apágate. ¿Por qué? Porque 300 grados nunca va a llegar. Significa, ¿qué puede pasar si llega a 300 grados? El puente refractario se puede romper y puede pasarse los gases. O se ha quedado sin agua. Por lo tanto, tienes una seguridad más. Ya en Argentina es obligatorio. Y tenemos ahora el porcentaje de oxígeno que nos va a medir la chimenea. El más importante de todo esto es el sensor de oxígeno. Este sensor de oxígeno va a hacer el humo y va a detectar la presencia de oxígeno, ¿no?, en los gases de combustión, y va a mandar la señal, decirle ábrete más aire o menos aire para que esté en la curva que nosotros seteamos. Acá nosotros tenemos el sistema de manejo integrado del quemador. ¿Esto qué significa? Que todo este manejo, toda nuestra lógica de automatización nos va, ¿qué cosa a dar? Una supervisión de llama. Cuando nosotros automaticemos, vamos a tener supervisión de llama. Podemos ver la prueba de estanqueidad de las válvulas. El control electrónico de relación aire-combustible lo vamos a visualizar. También podemos controlar las revoluciones del ventilador. Dependiendo de la potencia de la caldera, yo le puedo colocar un variador de velocidad a la chimenea, al ventilador, y de acuerdo a la carga, menos RPM. ¿Qué es lo que logro? Ahorro de energía eléctrica. Control de oxígeno y
CO alternativo, ¿no? En algunos casos el CO también tiene una celda, ¿no? Normalmente acá en el Perú no hay, ¿no? Regulador de salida de carga del quemador, esto es la carga, ya sea de 0 a 100%. De interfaces, también hay interfaces a la PCE y contador de operaciones y hora de arranque. O sea, todo esto lo vamos a poder obtener en nuestra pantalla. Y las fallas, ¿no? Acá tenemos la caldera y acá tenemos, si se dan cuenta, del dibujo anterior es el mismo. Si se dan cuenta, ya no está la varilla. De frente, este actuador, en otros casos van a ver servomotores, está de frente al eje para que abra la válvula de combustible. Y acá para el ventilador y acá para el aire. Y más abajo está la de gas natural. Son actuadores individuales. Los ajustes son electrónicos y permite distintos turndowns para cada combustible. ¿Esto qué significa? El turndowns es la capacidad, por ejemplo, un quemador. Cuando ustedes compran un quemador, lo importante es saber el turndowns para cada combustible, la relación 1:4, 1:10. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una caldera de 100 bhp y mi relación es 1:4, ¿qué significa? Que esta caldera va a partir en 0, va a regular en 25 bhp, 50 bhp, 75 bhp y 100 bhp. Esa es la relación 1:4. Si yo tengo una relación 1:10, significa 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, cuando te venden un quemador, te lo venden un poco más cómodo, más barato, pero este turndown es deficiente. Entonces, de repente es de 1:4 comparado a 1:10. O sea, ¿qué significa? Si tú tienes en tu planta un flujo de carga variable, no vas a poder ahorrar. No vas a poder ahorrar. Porque turndown no es el adecuado. Acá vemos otra fotito. Acá ya está la línea de gas. Y hasta acá ya. Y acá están los servos, ¿no? Acá vemos otra fotito donde acá tenemos servomotores en la línea de gas, en lo que es el ventilador de aire y acá en el mismo damper. Acá tenemos lo que es todo el controlador del sensor de oxígeno. Como ven acá está en la chimenea, acá está la celda de oxígeno, que es una celda de circonio que con el tiempo se satura y se cambia. Dependiendo de las horas de operación, esto se cambia. Este es muy importante porque hay lugares donde le colocan esto, no le hacen mantenimiento, no le hacen no lo calibran, se satura y lo dejan de usar. Es una cosa sencilla. Se cambia la celda y sigue funcionando y sigues ahorrando dinero. Bueno, acá tenemos equipos extras a toda la automatización de combustión, ¿no? En este caso, este es un control del nivel de agua, ¿no? Que tiene la función característica de tener una pequeña boya de titanio que cuando se queda inmovilizada en un momento determinado, milisegundos, se apaga la caldera. En cambio, en un McDonald's, ¿qué ocurre? Cuando se llena de basura o no se purga, acá tiene un morrito. Entonces, la boya es esto. ¿Qué ocurre si sube más la montaña? Se queda arriba. ¿Qué significa? Hay agua. ¿No? Detecta como que hay agua. Y empieza a quedarse sin agua la caldera. Pero si tiene un Warrick, formidable. El electrodo detecta y apaga. 2 controles de nivel de agua en una caldera es obligatorio. Pero si no tuviesen, se queda el caldero sin agua y bueno, pues, explota o se jala todo el flujo, ¿no? Acá tenemos lo que es la alimentación de agua. Acá tenemos el variador de velocidad.
Este variador, como ya le dije, reduce el consumo eléctrico y es importante si su caldera pues es de 1000 bhp, 800 bhp, o donde todo el día la caldera está funcionando, ¿no? Y está al 100%, 80, 70, este te ahorra energía eléctrica. Acá vamos a ver el control de la caldera. Como ya hemos visto, ya hemos conocido la caldera, hemos visto los accesorios fundamentales, los que no se van a retirar así se automatice. ¿Cómo está la caldera? Y cuando tú automatices, con lo que va a llevar, sus controladores, sus celdas, todo, y lo que vas a agregar. Ya estas cosas se agregan. Este es un PLC, es un control, donde nosotros vamos a meter todas las variables que hemos visto, todos los interlux, para que funcione. El único que va a ir, y es inviolable, es el controlador de combustión, que está aquí. Ustedes ven, acá está todo el PLC y sus partes, ¿no? El módulo, que está acá, el controlador, que está acá, la alimentación, que está aquí, el módulo, que está aquí, el traductor, ¿veis? El circuito, la alimentación y el programa. Este programador, ¿de dónde viene? De antes. O sea, no puedes cambiarlo. Siempre va a estar acá presente. Por eso que he empezado así, ¿no? Enseñándole hasta dónde es, y de ahí cuando tú automatices, ¿qué vas a agregar? Y nadie te va a decir, oye, mira, sabes que yo te voy a automatizar y todo esto lo voy a meter en el PLC. No. En una compañía en Sullana hicieron eso. Hubo un problema y la caldera explotó. Consecuencias, muerte. Esto no se puede. Este es un controlador de combustible, controlador de combustión dedicado, ciego. Nadie lo altera. Sus timers tienen tiempo. Su fotocelda, nadie lo altera. En cambio, si esto lo hago acá, lo altera. Y acá tenemos, ya hemos visto el PLC, y acá tenemos el HMI, donde nosotros vamos a ver todo el control de la combustión. Bueno, es amigable, fácil, te da todos los datos que uno quiere saber. Acá tenemos que nos da control de rango de flama, impresión distribuida de alarmas, protección térmica, alarmas por alta temperatura en gases chimenea, cálculo de eficiencia, modulación remota. Comunicación hasta internet, sistema paralelo, oxígeno y esto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando estaba en México, las empresas que tienen tequila, ¿qué ocurre? El ingeniero de repente, bueno, no sé, para mí un poco, no sé, algo medio loco, porque el ingeniero tenía en su celular y cada vez que la presión del caldero se le bajaba, le llegaba una señal al celular. Ya se imaginan el operario cómo vivía, ¿no? El operador ya se paraba nervioso, se bajaba la presión y me mandaba una señal. Entonces, tú puedes hacer eso. Tú puedes mandar una señal a tu celular. Entonces, y todas las fallas puedes mandar, o sea, tú puedes monitorear donde estés. Si estás en Europa, estás todo, ya lo tienes todo. Te puede mandar un listado, te puede hacer todo eso. Solamente hay que utilizarlo. Mucha gente lo tiene, pero todavía no lo utiliza. Acá tenemos todas las partecitas que llevan al PLC, ¿no? Procesador, la pantalla táctil de 10, la programación paralela, el oxígeno que también se ingresa acá, el draft, lo que es el PLC, este programador de DECLAC es para 2 calderas. Este es un programador, este es como un servo, perdón, es un maestro y un esclavo. O sea, hay lugares donde tú necesitas 2 calderas. Cuando una está en stand-by y otra está en operación. Si en caso la producción le gana la producción, ¿qué ocurre? El esclavo arranca. También se lo puede meter acá. Bueno, la modulación que hemos visto, que todos conocemos, los ajustes, protección, bueno, y el administrador, se dan cuenta acá, tiene una posición el programador. La chimenea, acá tengo que colocar el anunciador de fallas, entradas y el nivel de agua.
Acá tenemos lo más bonito de todo, y hemos hecho todo el reconocimiento y llegamos a esto. La caldera con todos sus parámetros, desde la eficiencia, el valor del oxígeno, la presión, el seteo de la presión actual, tenemos la temperatura del aire de combustión. ¿Se acuerdan las variables? Ahí están las variables. Tenemos el aire, que es el ventilador, las revoluciones. Tenemos la llama, que está a un 50%, la temperatura del agua. Acá este es el nivel con que la caldera no debe arrancar. Este es un límite. O sea, hay veces que nosotros la caldera, viene el operador y quiere arrancar la caldera así fría, y de frente quiere ponerle en alta porque se quedó dormido, llegó tarde, etc. Cuando tú arrancas la caldera, ¿qué ocurre? El equipo sufre estrés térmico. Claro que no lo va a ver, pero de acá a 10 años, 15 años, ese caldero lo va a sentir. Entonces, este es un limitante. No arranca si no ha logrado una temperatura mínima. O sea, el mínimo se queda ahí. Lo arranca, por más que tú modules o lo quieras mover de carga, siempre va a estar en mínimo, hasta que llegue a la temperatura. A partir de ahí puede modular. El nivel del agua, bueno, los valores, ¿no? Y acá tenemos el combustible. ¿Qué tipo es? Gas natural. En estos casos podemos trazar 2, 3 curvas. En casos que mayormente acá ya todos son duales, residual y gas natural. Tú puedes trazar 2 curvas en estos equipos, cosa que si cálida se le va el gas, o como hace poco en ICAS, si va a ir el gas 1 hora, al toque los calderos pasan a combustible residual y arranca todo. Me olvidaba, acá también tienen para colocar el economizador. Esto es lo que nos muestra la pantalla: cantidad de oxígeno, temperatura, presión de vapor, etc. Acá tenemos otra pantalla donde ven, acá si se dan cuenta, esta es la presión, en que acá está la presión máxima y acá es donde está modulando, y acá tiene 75. O sea, acá también tú puedes setear tus valores de... ¿Se acuerdan que usaban 3 presostatos? Ahora con un transmisor de presión suficiente hacen eso. Ahora, si su caldero es grande, de mucha potencia, ya pues tendría que colocar un adicional, un transmisor de presión adicional. Acá tenemos la carga, que está al 50%. Acá tenemos la llama, el agua, el valor de oxígeno. Y acá tú en tu programa puedes visualizar el controlador de combustión, sacar las señales y ver todo lo que trabaja. Esto, como les vuelvo a repetir, no se toca, se traslada del otro equipo o se lo mejora con otro controlador. Acá tenemos los interluz, si se dan cuenta, acá tenemos high, bajo, son switch de alta, de baja, ignición, válvula de prueba, piloto. Acá tenemos varias fallas. Acá le hablé del esclavo y el maestro. También se puede hacer en este control de PLC. Acá tenemos el valor del oxígeno con todos los puntos. Si se dan cuenta, acá puedo trazar 12 puntos. En una leva es más dificultoso, porque es mecánico. Se puede trazar, pero es mecánico. Y hay un punto que de repente se va a salir y no te va a dar. O sea, acá puedes trazar todos los puntos que quieras. Bueno, acá tenemos alarmas de oxígeno, ¿no? O sea, nosotros tenemos un valor seteado, y si es que baja ese valor, normalmente ¿qué hace este equipo con el sensor de oxígeno? Ajusta. O sea, tú le trazas, dices, vas a tener una curva a partir del punto 2, 3, de 3.5%, ¿ok? O 3 para gas natural, o 2. Y le das un más menos y se va ajustando.
Si por ahí cambia, se ajusta. ¿Por qué? Porque el valor de oxígeno va variando. Una cosa es regular en verano y una cosa es regular en invierno. La densidad cambia. Esto, ¿me entiendes? Ajusta. Ajusta. Acá tenemos los actuadores o los servomotores. Tenemos acá del aire, el gas, el residual, el combustible líquido, y tenemos lo que es el variador de velocidad. Nosotros acá ingresamos y abrimos con una señal, y con el sensor de oxígeno vamos trazando la curva. Y acá ustedes ven, actuador, más o menos tú vas colocando, pero ¿qué cosa vas viendo? El valor de oxígeno, porque tienes una celda de oxígeno. Si no tuviese una celda de oxígeno, tendrías que hacerlo manual. Colocas un analizador de gases y seteas y dices, ya, ok, y el otro atrás. Y así vas trazando también la curva. Entonces acá tienes el valor de oxígeno y tú vas diciendo, yo quiero acá este valor, entonces tú vas aumentando o bajando, y trazas primer punto, segundo punto, tercer punto, todos los puntos que quieras. Acá tenemos lo que es el variador de velocidad del motor, igual, de la misma manera, de acuerdo a la carga, das RPM. Y lo que les expliqué antes acerca del máster, ¿no? Que este control puede hasta colocar lo que es el control múltiple de los calderos, lo que es planta de agua y lo que es el tanque de alimentación de agua. Y todos ustedes lo pueden saber por la impresora, por la computadora, o si están de viaje en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Preciso con el tiempo, le decíamos, y al momento que estábamos para luego presentar. Bien, muchas gracias, ingeniero César Villa Iquira, con esta primera conferencia, automatización de la combustión en calderas. Bien, seguidamente vamos rapidito entonces con la segunda conferencia en esta primera jornada dentro de lo que es el marco, la Semana de la Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, creo que es la última jornada, el último evento ya dentro de la gestión bajo la presidencia del ingeniero Ricardo Santianchupita. Es la última, ingeniero, ¿no? La última. Sin duda siempre va a estar cerca, como ya lo ha indicado en su disposición, discurso de apertura, va a estar siempre cerca de su capítulo. Bien, vamos entonces con la segunda conferencia, Estrategias de Mantenimiento para Palas Hidráulicas Hitachi, con más de 100.000 horas de operación, a cargo del ingeniero Víctor del Castillo Cabrera. Él es gerente de operaciones mineras de la empresa Samine. Si me permite su perfil profesional, por favor. El ingeniero Víctor del Castillo Cabrera es ingeniero industrial con experiencia, más de 10 años en la especialidad, desarrollándose en el área de gestión de mantenimiento de maquinaria pesada en diferentes empresas como South del Perú, HCM, AP, Hitachi, Construction, Machinery, American Perú. Y en la actualidad se desarrolla como gerente de operaciones mineras en Samine, Service Perú SAC. Ingeniero Víctor del Castillo Cabrera para la segunda conferencia en esta noche.
Bueno, he querido empezar con la agenda que estamos desarrollando. Mi nombre es Víctor del Castillo. Como ya se mencionó, yo tengo experiencia en operaciones relacionadas con gran minería, más de 16 años. Inicialmente fui entrenado en electrotecnia industrial, pero posteriormente fui entrenado en ingeniería industrial. ¿Sí? Entonces, un poco para resumir de lo que estamos hablando, dónde se puede aplicar, cómo se puede aplicar en el país, en nuestra realidad, ¿no? En este momento existen tres operaciones. Estamos hablando de Yanacocha, Antamina y Constanza, donde estos equipos son responsables del carguillo principal. La primera parte del minado está compuesto por el carguillo y el acarreo. Entonces, el carguillo se realiza con las excavadoras o la pala frontal, ¿no? Adicionalmente, existen operaciones también que la que Salmine administra relacionadas con otros servicios de mantenimiento, ¿no? Que no viene al caso en este momento. Entonces, estos son los equipos de los cuales en este momento vamos a hablar. La pregunta es, ¿cuál es la vida esperada de estos equipos? 50.000 horas, 100.000 horas, 200.000 horas, ¿no? Y eso está en relación, de hecho, al costo del equipo, a la utilización, a la productividad, ¿correcto? Y para ponernos en contexto nuevamente, el valor de uno de estos equipos de X5500, los cuales están en el mercado actualmente en las operaciones que hice mención, es de 10 millones aproximadamente. Entonces, estamos hablando que al minero le va a interesar recuperar su inversión en el menor plazo, ¿no? Y lógicamente hacer que su inversión sea lo más duradera en el tiempo, ¿no? Entonces, el reto es, ¿existe alguna razón para comprar equipos nuevos o mantenemos los que ya vamos a tener? Entonces, vamos a mantener los que vamos a tener siempre y cuando sean productivos, ¿no? La respuesta básicamente está en la rentabilidad, ¿no? En la rentabilidad y en la estrategia de mantenimiento que se quiera aplicar, ¿no? Son equipos de 50.000 horas o 100.000 horas los que se espera un desempeño adecuado. En general, un equipo de estos mínimamente debería durar 50.000 horas mal mantenido en condiciones agresivas, ¿no? Bien mantenido, normalmente mantenido entre 80.000 horas y 100.000 horas de operación. Muy bien mantenido, idealmente podría llegar hasta 150.000 horas de operación. En el país actualmente existen equipos que están bordeando las 120.000 horas, que han dado inicio a operaciones en el año 2000, en junio del año 2000, que fue un hecho histórico, porque fueron los dos primeros modelos de esta marca que dieron inicio en el mundo. Las dos primeras Hitachi X5500, que actualmente están operando en Australia, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, etc. Las dos primeras dieron inicio acá. X5500-1, las dos máquinas prototipo. Es por eso que es importante mencionar que un poco en minería en el Perú se está haciendo historia, ¿no? Y estas marcas como Hitachi, Komatsu, CAT, siempre han tenido un punto de inicio. En este caso, Hitachi X5500 ha tenido inicio en el Perú, ¿no? Alta disponibilidad y confiabilidad es el sinónimo de productividad en el equipo, ¿no? Yendo al punto que nos interesa. Existen diferentes estrategias de mantenimiento. Acá las he simplificado: mantenimiento programado por horas, cambio de componentes por horas e inspección estructural, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener los equipos con una larga vida, más de 100.000 horas, con buena disponibilidad, confiabilidad a un costo óptimo. Entonces, hay estrategias que definir. La primera, el mantenimiento
programado es el normal, el estándar, el que todos hacemos en nuestros vehículos. Uno se compra una camioneta, cada 50.000, 10.000, 5.000 kilómetros, uno se interesa en llevarla al mantenimiento, que le cambien aceite, uno se preocupa por poner el mejor filtro, ¿no? Uno se preocupa por mantenerlo en la mejor condición. Es lo mismo. Este es el mantenimiento estándar. Si es que ese mantenimiento estándar no se hace bien, la falla va a ser inmediata. Es decir, si me ponen el filtro invertido, 2 cuadras más allá se me va a malograr el carro, ¿no? Si el mando fue mal regulado, en ese momento no va a funcionar. Entonces, esta estrategia de mantenimiento por horas está orientada a la utilización inmediata del equipo. Significa que la vamos a hacer igual cuando el equipo es nuevo que cuando tiene 50.000 o 100.000 horas. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, acá estamos enfocados en los aceites, filtros, los controles, sensores, líneas eléctricas e hidráulicas, ¿no? Garantiza el correcto funcionamiento del equipo en condiciones normales, las de fábrica. Lógicamente, si fábrica nos dice que el equipo puede levantar 120 toneladas y nosotros llegamos a 250, va a haber un sobreestrés en las articulaciones, seguramente las líneas hidráulicas se van a autolimitar porque de lo contrario puede reventar las mangueras. Existen algunos mecanismos relief que evitan que eso vaya a suceder, ¿no? Entonces, este mantenimiento es el mantenimiento que normalmente se hace, ¿no? El mantenimiento de cambio de componentes por horas. Este tipo de mantenimiento es importante porque asegura la operatividad del equipo inmediatamente y a mediano plazo. Este es el caso en el que nosotros ya contamos con que el componente, llámese motor diésel, transmisión de giro, el componente que sea, es reemplazado, es reparado y reinstalado. Entonces, acá ya empezamos un poco a revisar el tema financiero del proyecto. Si yo voy a retirar el componente a las 20.000 horas, es porque espero poder repararlo y esperar unas 20.000 horas más de él. Si yo retiro el componente a las 30.000 o 40.000 o 50.000 horas, de repente ya no voy a poder reparar el componente. Y es más, lo más probable es que el componente se rompa antes de tiempo. Si es que un motor diésel, por ejemplo, un motor diésel, un QSK50, estamos hablando de un motor grande, tiene que ser reparado a las 15.000 horas y para esto se tiene que haber hecho una media vida de las 7.500. Si yo no cumplo la media vida de las 7.500 horas, no llega a las 15.000. Lo más probable es que tenga alguna falla antes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el equipo va a seguir trabajando porque el componente se reemplaza, la rentabilidad del equipo se hace menor. El costo por la tonelada que se mueve se eleva porque voy a tener que invertir más dinero en reemplazar el componente. He ahí la importancia de que este tipo de mantenimiento por horas se ejecute, ¿no? Hay operaciones, como Constancia, por ejemplo, que no les interesa. Ellos dicen, el cilindro sigue trabajando y yo voy a esperar a que comience a fugar para reemplazar el cilindro de el bucket. Ustedes vieron el cucharón ese grande que se abre. En ambos lados lleva un cilindro el cucharón. Ese cucharón está expuesto a golpes, a suciedad, porque está trabajando muy cerca a la tierra. Dura 5.000 horas, ¿no? Entonces, aproximadamente al mes se hacen 700 horas. Significa que a las 5.000 horas se debería reemplazar para que sea reparado. En esta mina no, la estrategia de mantenimiento es diferente. Ellos dicen, yo voy a esperar a que el componente se malogre. ¿Y saben por qué es eso? Porque esta mina es operada por un contratista. En este caso GM Straco, que no le interesa la duración del equipo, le interesa que el equipo se pague en un corto tiempo. Entonces, mucho tiene que ver el contexto donde estemos desarrollando el mantenimiento. A diferencia de una minera como Antamina o Newmont, que sí le interesa ver el negocio a un plazo de 10 o 15 años, ¿no? Entonces, es importante entender que este concepto de cambio de componente por horas va a estar relacionado
a la estrategia de mantenimiento que el cliente, el dueño del equipo, quiera desarrollar en función de sus intereses financieros, ¿no? Garantiza los costos de reparación de los componentes no sean mayores a los previstos. Previene fallas catastróficas o mayores. Evita los desgastes que lleva a costos de reparaciones mayores. Acá, por ejemplo, acá vemos al equipo, ¿no? Vemos un componente, ¿no? En este caso, acá vemos un cilindro de boom. Esta estructura que está acá, esta estructura superior se llama boom, esta estructura se llama brazo. Acá vemos unos cilindros que van acoplados al cucharón, ¿no? El cucharón en este caso está desmontado, acá, ¿no? Entonces, importante entender que cuando uno va a cambiar un componente, requiere cierto nivel de planificación importante, porque intervienen grúas, interviene personal, interviene el componente en sí, ¿no? Estamos hablando de que un motor cuesta $400,000, ¿no? Entonces, tener un motor en stock para reemplazar otro que se está cambiando sin que haya cumplido su vida útil no es bueno, ¿no? Lo ideal es que el motor venga just in time, 1 o 2 meses antes, para hacer el cambio. Así no se manejan costos de inventario, los costos relacionados a las inspecciones, a todo el mantenimiento son los previstos, ¿no? En todo caso, es importante entender que los recursos que intervienen acá son grandes, ¿no? Ok. Acá he adjuntado una visión interna de los componentes un poco para tener visibilidad de qué componentes existen en el cuerpo del equipo. Están los motores, ¿no? Esta pala lleva 2 motores. Están las transmisiones de giro, 4 transmisiones de giro. Están los enfriadores hidráulicos, ¿no? Atrás de los motores están las bombas hidráulicas, ¿no? Entonces, en particular, es importante también entender de que el mantenimiento se hace en función de las características del equipo. En este caso vemos los pasillos amarillos acá, ¿no? Y puede ser que a simple vista no sea importante, pero los pasillos van a determinar la cantidad de gente que uno puede enviar al equipo. Otras marcas no los tienen. Hay que desmontar el techo, por ejemplo, para poder remover el componente, ¿no? En este caso no. Cuando se toma en cuenta la decisión de compra del equipo, se tiene que considerar estos conceptos, ¿no? Normalmente se le conoce como mantenibilidad. Todos los factores que están relacionados a que el mantenimiento del equipo sea más o menos rápido o que sea más o menos costoso, ¿no? ¿Okay? Acá yo les he puesto un poco la figura. Yo hablaba de un cilindro de damping. El cilindro de damping está alojado acá. Estos son los cilindros de bucket. El bucket es este. El cucharón está compuesto por 2 partes, el rear bucket y el front bucket, ¿no? Y como ejemplo he puesto, el cilindro de damping se cambia a las 5.000 horas y el cilindro de cucharón se cambia a las 10.000 horas, ¿no? Entonces, un poco para manejar la idea de qué estamos hablando, ¿no? Acá incluí el motor, y para poner en contexto, el motor es el Cummins QSK50, lleva 2 unidades. La media vida se hace a las 7.500 horas y el overhaul se hace a las 15.000 horas. Entonces, si uno tiene 2 motores montados en la máquina, hay 2 opciones. O compra 2 motores para cambiar los 2 a la vez, o compra un motor y se cambia uno por uno, ¿no? El problema es que si uno compra un motor solamente, significa que tienes que esperar el tiempo de overhaul del que sacaste para poder instalar el otro. De manera que en el periodo que estás sin motor, porque tienes uno instalado, el que tenías en spare, y el que salió está en overhaul, estás sin motor en la operación de respaldo. Entonces, el tema logístico, el tema de componentes y repuestos en la operación también es un factor muy importante que ya lo vamos a conversar más adelante. ¿Ok? El plan de cambio de componentes está ligado al plan
de las compras de repuestos y componentes está basado en la cantidad de equipos. No es lo mismo manejar una flota de 2 o 3 como es en Constancia, a diferencia de Yanacocha, son 10 unidades, por ejemplo. El plan de operación del equipo, actualmente Yanacocha, por ejemplo, de las 10 unidades, utiliza los equipos el 60%, utiliza 6 de ellos. Antes los 10 eran utilizados entre el 80 y el 90%, es decir, 20 horas diarias. Ahora, por lo que ya sabemos que ha pasado en Yanacocha, la producción se ha reducido mucho. Los límites de inventario e inversión del proyecto. Esto es muy importante porque la casa matriz o el dueño del negocio no va a soltar dinero fácilmente a menos que uno le presente un plan de inversión. Y ese plan de inversión no es ilimitado. Ese plan de inversión tiene un límite y tiene, por supuesto, un retorno en el tiempo. La capacidad física de almacenamiento existente, ¿no? ¿Dónde guardamos los cilindros? ¿Cómo guardamos los cilindros? ¿Dónde guardamos los motores? Los cilindros puestos de esta manera se malogran, los sellos se deterioran, las articulaciones que están acá adentro se oxidan. Entonces hay muchos factores involucrados que tienen que ser revisados a la hora de dar soporte a una operación de esta naturaleza. No solamente estamos hablando de componentes, estamos hablando de mangueras, de arneses, sensores, estamos hablando de distintos elementos, distintos repuestos que no son componentes mayores, pero sin embargo pueden detener el equipo, ¿no? Y hay varios factores de promedio. Un factor muy importante es el conocimiento del personal. Una manguera mal puesta puede lograr que la base de la manguera vibre y que se fisure, y que todo el strainer, por ejemplo, se rompa. Donde tienes un problema ambiental importante, estos equipos llevan 5.500 galones de aceite hidráulico, otro tanto de refrigerante, ¿no? Entonces hay un problema ambiental, puede haber un problema de seguridad porque las presiones son altas y si la manguera está cerca de la cabina del operador puede haber un accidente, ¿no? Hay pérdida de producción, ¿no? Hay un tiempo de respuesta del personal en campo involucrado, hay muchos factores que tienen que ser considerados en el proceso, ¿no? El tema de los repuestos nuevamente es crítico, ¿no? Ok, mantenimiento estructural. Esta parte es muy importante porque yo considero que es la limitante en la cual un equipo puede llegar a periodos largos de operación. Porque finalmente, si tenemos el dinero, o si tuviéramos el dinero, cambiar motores, cambiar componentes, de alguna manera es factible, ¿no? En la bonanza del oro, por ejemplo, las mineras simplemente firmaban contratos a todo costo y entregaban a los dealers, llámese Komatsu, CAT, Hitachi, los contratos en donde uno cambiaba repuestos a discreción con la consigna de tener la máquina operativa. En ese contexto, el costo no era una variable importante porque el oro, el cobre, la plata lo pagaba. Ahora que los commodities están mucho más bajos, ya no estamos en ese contexto, ¿no? Entonces, es crítico ese punto. Sin embargo, se puede manejar siempre y cuando haya la disponibilidad. Lo que no se puede manejar es la limitante estructural. Una vez que el equipo tiene daño estructural severo y no es reparable, el equipo se da de baja. Entonces, acá he puesto unos comentarios. Este tipo de mantenimiento asegura la operatividad del equipo a largo plazo, 5, 7, 10, 15 años. Garantiza que los costos de reparaciones mayores se encuentren dentro de lo previsto y asegura la reparabilidad del equipo, ¿no? Acá he puesto una parte de un reporte en donde se observa una fisura grande, ¿no? Estamos viendo que esta es una articulación de las que hemos visto en las máquinas y observen ustedes cómo una fisura puede ir de extremo a extremo prácticamente, ¿no? Han habido casos en donde se han roto las máquinas, se han roto. Para esos casos, si es necesario y si el contrato lo amerita, se puede tener un boom, un brazo, un side frame o un mainframe, que son las partes estructurales en stock. Para 10 máquinas o 15 máquinas en operación tiene sentido, pero para 2 o 3 máquinas no.
Entonces, si es que vamos a tener un boom brazo o un componente mayor, es casi como tener una máquina en espera. Entonces, cuando no se puede, bueno, y así se pueda, es importante hacer la inspección estructural, ¿no? Acá vemos otro ejemplo de una fisura importante en la articulación. Estamos viendo, estos son los cilindros de bucket que le comenté, en la parte delantera está el bucket, ¿no? Y acá hay una fisura, ¿no? A esto lo llamamos el arco de boom. Entonces, acá se observa la fisura. Las fisuras son grandes, a pesar de que estas planchas son de 2 o 4 pulgadas, revestidas interiormente también, ¿no? Pero los esfuerzos a los que están sometidos estas máquinas son grandes. Estamos hablando que estas máquinas trabajan 20 horas por día, 365 días al año, ¿no? Para que una máquina llegue a 100.000 horas, debe de haber empezado actualmente en el año 2000. Y actualmente estaría en 110.000, 120.000 horas. Lógicamente en función de la disponibilidad y en función de la utilización, ¿no? Bueno, los procesos de reparación son muy importantes. Estamos hablando de que la reparación se tiene que controlar temperaturas principalmente. Hay accesorios que se instalan actualmente para que se dé un proceso de vibración en paralelo al proceso de soldadura. De manera que ese clásico golpeteo posterior se elimina, ¿no? Y las moléculas en el metal se reacomodan durante el proceso de soldadura y nos ha dado buenos resultados, ¿no? Se pueden hacer insertos adicionales para reforzar ciertas áreas, como se ve acá, ¿no? Las inspecciones pues requieren un tiempo y el cliente tiene que entender eso. El mantenimiento dicen que es enemigo de la operación. Realmente es el mejor aliado, porque si bien es cierto, toma tiempo de la operación, garantiza que la operación siga a largo plazo, ¿no? Se tienen que hacer inspecciones haciendo uso de elevadores, el man lift, por supuesto con todos los recursos de seguridad necesarios, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener los equipos con más de 100.000 horas, con buena disponibilidad, confiabilidad y a un costo óptimo. Hay mejoras que hacer en el equipo. ¿Cómo lograr que un equipo de 100.000 horas compita con equipos nuevos? Actualmente los equipos nuevos tienen GPS, data logger, tienen ubicación por satélite, todo es electrónico. Un equipo de hace 12 años tiene mandos hidráulicos, tiene sistemas de hace 12 años, ¿no? Sin embargo, en el caso que no se pueda comprar un equipo nuevo por la coyuntura actual, se tiene que hacer mejoras al equipo, ¿no? En todo caso, estas mejoras pueden ser mejoras de distintos tipos, ¿no? Acá yo he puesto un resumen simple. Por ejemplo, microfiltrado de aceite, ¿no? Existe compañías que desarrollan sistemas de microfiltrado para mejorar la calidad del aceite. Esto va a evitar el deterioro del aceite por temperatura, va a evitar el deterioro de las mangueras interiormente y de los componentes, ¿no? Entonces, es importante pensar que si uno va a tener un equipo de este tiempo, tiene que pensar en implementar alguna de estas mejoras, ¿no? Los motores, por ejemplo, actualmente vienen con un cabezal de filtros adicional, ¿no? El cabezal de filtros estándar es este, ¿no? Y ahora viene la opción del filtro centrífugo, ¿no? Entonces, esas opciones se pueden implementar. De hecho, tienen un costo, pero es mucho menor a pensar en un equipo nuevo. Se va a mejorar la condición del equipo y se va a asegurar que el equipo siga trabajando durante más tiempo, ¿no? Entonces, de la misma forma se pueden modificar los alternadores, los sistemas de lubricación, se pueden usar aditivos para mejorar el motor, se puede utilizar... esta parte es importante. Anteriormente los equipos venían con un sistema de llenado estándar, ¿no? Un sistema de llenado estándar. Actualmente los equipos ya vienen con un sistema de llenado rápido. Entonces, si estamos hablando que la producción en una mina se toma por minutos,
¿Por qué? Porque, si no me equivoco, en 3 minutos sale un camión. Significa que en media hora o en 20 minutos de llenado de combustible, estoy perdiendo 7 camiones por guardia. Si consideramos que son dos guardias, o en algunos casos un relleno por día, estamos perdiendo 7 camiones por día, ¿no? Entonces, al mes ya es una cantidad mayor. En 10 palas, mucho más. Entonces, hacer este tipo de modificaciones, añadir líneas de mayor dimensión, va a hacer que nuestro equipo viejo, de 100.000 horas, pueda competir con los equipos nuevos y modernos, ¿no? Y lógicamente evitar una inversión grande, ¿no? ¿Ok? Acá vamos a empezar un poco con la teoría de mantenimiento. Hemos hablado del equipo, hemos hablado de las condiciones de operación, de las mejoras, pero ¿quién hace el trabajo? Una organización. No es una persona, no es un gerente, no son 2 técnicos. Hay una organización necesaria para soportar un grupo de equipos que responde a una producción de una minera, es decir, una organización 7x24, ¿no? Entonces, esa organización tiene que tener cierta estrategia, tiene que estar diseñada de manera que todas sus partes apunten a que el equipo funcione las 24 horas y por mucho tiempo. Yo considero que la parte fundamental es el planeamiento. El planeamiento es la parte en donde uno recopila toda la información y toma decisiones. Si estoy cambiando motores de giro con mucha frecuencia, tendré que preguntarme por qué estoy cambiando motores de giro. Pero no me voy a dar cuenta si no registro los cambios. Porque cuando yo digo mucha frecuencia no significa uno diario, significa uno cada 3 meses. ¿Por qué? Porque un motor de giro dura 10.000 horas. 10.000 horas es año y medio. Y de repente, cada 3 meses se cambia un motor de giro y uno no se puede dar cuenta porque hace 3 meses lo que se hizo. Es por eso que es importante que planificación de mantenimiento registre todas las horas de todos los componentes por número de serie y por tanto todas sus reparaciones y le haga seguimiento también a la reparación y tiene que comparar el costo horario, ¿no? Si un componente cuesta $1.000 y dura 1.000 horas, entonces el costo horario es $1 por hora. El costo de reparación debería ser menor o igual como máximo, si no, no tiene sentido que repare. ¿Ok? Logística. Todos los recursos relacionados en el campo que hemos visto, manlift, equipos, herramientas, personal, alimentación para el personal, todo lo que es necesario para soportar esta operación es coordinado por un grupo logístico. De hecho, los componentes, los repuestos y los almacenes que los cobijan también es coordinado por el grupo de logística. Logística típicamente tiene 2 áreas bien definidas, ¿no? La parte que es compras y control de inventarios y la parte que es almacenes, ¿no? Ambas partes son necesarias en la operación. Dentro de la operación, no en Lima, no en la ciudad central, sino en la operación. Gestión de datos. Es pieza clave y fundamental para monitorear, como dije, las horas de los componentes, las condiciones que se dan, las temperaturas, las que se registran diariamente, los registros de falla, los trabajos que se están postergando, que se registran como el backlog de mantenimiento, y cuánto tiempo tiene el backlog. Si yo tengo un trabajo que está pendiente que se haga por más de 30 días, debería preocuparme. O no tengo el repuesto, o no tengo el personal, o el supervisor no le interesa, ¿no? Entonces, como responsables de las operaciones, tenemos que asegurarnos de que exista este registro de datos. Y administración de recursos. Finalmente, administración de recursos está orientado a recursos humanos. ¿A qué personal yo tengo trabajando en la operación? ¿Es personal con experiencia, certificado? Inclusive nos interesa si son jóvenes, si son mayores, qué récord de seguridad tienen. El tema de las drogas inclusive es importante, ¿no? Porque puede comprometer la seguridad de todos los trabajadores, ¿no? El tema de la motivación tiene que ser muy bien llevado, porque estamos hablando de que en estas operaciones normalmente se da sobre 3.000 metros de altura, donde llueve, donde hace mucho viento, donde no hay más que la máquina y 2 o 3 contenedores y 4 camionetas, ¿no?
el tema de la seguridad el personal, seguridad y confort, ¿no? Desde qué clase de ropa están utilizando para que puedan trabajar bien. Si no, uno pierde media guardia. La guardia de día y la guardia de noche están conformadas por las 24 horas. Si uno pierde la guardia de noche, pierde 12 horas. Y el trabajo que se tenía que haber hecho en 24 horas se va a hacer en 48, porque realmente yo solamente voy a tener guardia de día. Día 12 y el segundo día 12. Ahí están las 24 horas que se planificó. Si no hay récord de datos y si no hay administración de recursos controlado por la planificación, nadie se va a dar cuenta que estamos botando el dinero. Mandamos gente a que duerma al costado de la máquina, ¿no? Entonces, el concepto de administración de recursos está orientado en ese sentido. De hecho, también tiene que ver con administración de herramientas, mantenimiento de camionetas, todo lo que es recursos auxiliares también, ¿no? Todo englobado en un marco de seguridad, ¿no? Y ya para terminar, acá he querido un poco compartir con ustedes este gráfico en donde aparece toda la estrategia que he planteado, que tiene que estar alineada con la empresa. Es muy importante para el gerente de mantenimiento, es clave saber qué quiere el gerente de la mina, o en todo caso, qué quiere su cliente interno, o en todo caso, qué quiere su cliente externo. Si soy un contratista que le hago mantenimiento yo a la máquina, yo tengo que saber qué quiere mi cliente. Es clave saber eso. Si no, puedo hacer un mantenimiento muy caro. Si mi cliente externo quiere trabajar 3 años la máquina y que le cueste lo menos posible, entonces simplemente le hago un mantenimiento menor, porque 3 años va a llegar, pero al 5.º año esa máquina se va a romper. Pero al cliente no le interesa. Si el cliente lo quiere así, así será. No tiene sentido de que estemos optando por otra forma, ¿no? Finalmente, llevar una máquina a largos periodos de utilización es una decisión relacionada a la rentabilidad, productividad y condiciones de mercado. Bueno, una foto del equipo en Yanacocha con más de 100.000 horas de operación, ¿no? La persona que está acá soy yo, el que les habla. Hace 4 años todavía no tenía esta barriga, ya me estaba creciendo. Pero bueno, importante mencionar que el trabajo está en el campo. El trabajo está allá, ¿no? Ahí es donde realmente se ve lo que se hace.